Ok, entonces ahora sí. Bueno, entonces lo que dejé planteado la clase pasada es que lo que íbamos a hacer en esta clase era escribir el potencial escalar de un material que estaba todo hecho de dipolos, ¿no? Entonces, para eso hacíamos un diferencial de volumen y en el diferencial de volumen teníamos que meter una cantidad suficientemente grande de átomos para que la estadística de ese volumen fuera suficientemente confiable. Entonces vimos que si hacíamos el cubito del diferencial de volumen con lados de 10 Armstrongs por 10 Armstrongs por 10 Armstrongs, entonces más o menos teníamos una cantidad de 1000 átomos, alrededor de 1000 átomos, que eso nos da una muy buena estadística, y ese diferencial de volumen era lo suficientemente pequeño como para hacer un diferencial de volumen, para hacer una buena estimación de un diferencial de volumen, y al mismo tiempo era lo suficientemente grande como para contener una cantidad respetable de átomos, ¿no? Y entonces, la idea final en este problema, en esta idea que estamos planteando aquí, es calcular el potencial que produce el potencial que produce este material por el hecho de que sus átomos están polarizados, ¿ok? O sea, de que tiene átomos que tienen un momento dipolar eléctrico. Entonces, lo que nos vamos a preguntar es, ¿cuánto vale el potencial de ese material? ¿No? ¿Cuánto vale el potencial por el hecho de que está hecho de un montón de dipolos? Entonces, la herramienta número uno que tenemos para resolver ese problema es justamente esta de aquí, que es el potencial de un solo dipolo, ¿ok? Bueno, entonces, con eso ya nos podemos pasar al cálculo, ¿no? Entonces, fíjense que entonces el potencial de un solo dipolo eléctrico, y mañosamente lo voy a llamar así, es R menos R' entre R menos R' al cubo entre 4pi epsilon 0, ¿no? Este es el potencial de un solo dipolito. Bueno, entonces, ¿por qué lo llamé diferencial de P? ¿Y por qué lo llamé diferencial de phi? Bueno, porque está todo el material y este material está hecho de millones y millones de átomos o de moléculas y cada uno tiene un momento dipolar eléctrico. Entonces, eh, cada una tiene un momento dipolar eléctrico diferente. Bueno, entonces, lo que yo hago es tomo un diferencial, entonces tengo un sistema de coordenadas, ¿no? X, Y y Z. Y entonces tengo un vector R' que va hasta un diferencial de volumen de ese material. Bueno, entonces ese diferencial de volumen contiene un montón de átomos, ¿verdad? Habíamos hecho el cálculo de que contenía como unos 1000 átomos más o menos, si lo hacíamos de un Armstrong por un Armstrong por un Armstrong. Entonces, dentro de este cubito, el momento dipolar magnético es diferencial de P. Bueno, lo llamo dP, pues. O sea que dP es la suma de los momentos dipolares individuales que hay en ese volumen. O sea que es como si este cubito o este diferencial de volumen tuviera un momento dipolar neto igual a dP. Y lo que me pregunto es cuál es el potencial electrostático de este diferencial de volumen. Y la respuesta es el potencial de ese diferencial de volumen es este de aquí. O sea, es esta cosa que tengo aquí, ¿no? Bueno, entonces, para... pero pues ese es el potencial de un solo diferencial de volumen del material. Y yo lo que quiero es el potencial de todo el material, no nada más de ese diferencial de volumen.
Entonces me voy a inventar una nueva cantidad que se llama P mayúscula y que va a recibir el nombre de polarización. Ahorita les explico por qué depende de R', pero que es ese momento dipolar que tengo ahí dividido entre el diferencial de volumen. O sea que es el momento dipolar de este diferencial de volumen completo. Entonces es como si tuvieran un diferencial de volumen y ese diferencial de volumen tuviera un momento dipolar dp. Y ahora lo divido entre el diferencial de B. Entonces, si se fijan, esta cosa que yo llamo polarización, muy importante esto, es justamente como una especie de densidad del momento dipolar magnético, ¿no? Cualquier cosa que uno llama densidad es básicamente una cantidad física que uno divide entre el volumen en el que está contenida esa cantidad física, ¿no? Entonces, como este es el momento dipolar contenido en este volumen, entonces el momento dipolar contenido en ese volumen entre el volumen, lo que me da es como una especie de densidad del momento dipolar eléctrico y a eso lo llamo polarización, ¿ok? Eso se llama polarización. Bueno, entonces fíjense que esta dp la puedo escribir. Bueno, les había dicho que esta cosa de aquí depende de R'. Pues sí, depende de R', porque como este vector de aquí es R', entonces, si yo estoy en este lugar, puede que los dipolos estén muy orientados en alguna dirección, entonces el momento dipolar eléctrico de este diferencial de volumen es muy grande. Pero puede ser que uno se encuentre en otro lugar, o sea, que ustedes, por ejemplo, quieran calcular el potencial de otro lugar. Entonces, en ese otro lugar, el vector R' toma otro valor y en ese otro lugar, estos dipolos pueden estar menos o más orientados, como sea, y entonces el valor de aquí a aquí puede ser diferente. O sea que la P de R' de aquí puede ser diferente a la P de R' de este lugar. Y por eso yo digo que la P de R' depende de R'. Pues, ok. Entonces, si yo despejo diferencial de P de aquí, entonces lo puedo sustituir aquí y me queda que un diferencial del potencial es igual a la P de R' por el diferencial de volumen, ¿no? Lo único que hice fue despejar diferencial de P de aquí arriba, punto R menos R' entre R menos R' al cubo. Y todo esto entre 4pi epsilon 0. Entonces, fíjense que si yo ahora quiero conocer el potencial de todo este material, entonces el potencial de todo este material es el potencial que tiene todo este material, pues es la integral de este potencial de aquí, ¿no? O sea que es la integral del diferencial del potencial es igual al potencial y esto no es otra cosa más que la integral de esta cosa de aquí. 1 entre 4pi epsilon 0 por la integral de P de R', punto R menos R' por el diferencial de volumen entre R menos R' al cubo. ¿Ok? Entonces, este resultado es muy importante porque lo que me dice es, bueno, pues yo ya definí esa nueva cantidad que quiero llamar polarización y entonces, eh, y con esa cantidad esta nueva cantidad que se llama polarización, entonces eh, el potencial toma este valor, ¿ok? Este valor que tengo aquí. Entonces, el diferencial de B'. Bueno, entonces, vamos a ver qué quiere decir esto. Entonces, esto lo voy a escribir de una manera muy conveniente.
Y vamos a escribirlo de la siguiente manera. Bueno, en este curso ya no lo voy a hacer, pero en el curso de electromagnetismo, además es una cosa que se puede hacer con facilidad, pues, en el curso de electromagnetismo, pero pues en el curso de análisis vectorial seguramente mostraron algo parecido. Y si no, ustedes también lo deben poder hacer con lo que saben de análisis vectorial. Resulta que si ustedes le sacan el gradiente a 1 entre R menos R', esto es igual a R menos R' entre R menos R' al cubo y con un signo negativo. Y si en lugar de hacer el gradiente sobre las variables no primadas, hacen el gradiente sobre las variables primadas, entonces ese signo negativo que tienen ahí se cambia por un signo positivo, porque obviamente los roles de la variable R y R' están invertidos, ¿no? Y si ustedes cambian R por R' aquí, esta cosa de aquí cambia de signo. Entonces, por eso, cuando le ponen la prima aquí, entonces este cambia de signo, aunque sigue dando lo mismo. Entonces, eso quiere decir que este potencial que tengo aquí arriba, lo puedo escribir como 1 entre 4pi epsilon 0 por la integral de P de R' punto el gradiente de 1 entre R, 1 entre R menos R' y aquí le voy a poner una prima por el diferencial de B'. O sea que quiere decir que utilicé esta relación de aquí, ¿ok? Entonces, utilizan esta relación, la sustituyen en esta ecuación y el resultado les da esto de aquí. Bueno, entonces, pues en el curso de electromagnetismo se utiliza mucho este tipo de relaciones diferenciales. Fíjense que lo que tengo aquí es, en el interior de la integral, lo que tengo es un vector, producto punto, un escalar. Y hay un montón de identidades diferenciales. A ver, ¿alguno de ustedes me podría decir de dónde sale este término de aquí? ¿De qué identidad diferencial sale? A ver si alguien me lo puede decir. ¿No sería de la divergencia de un vector multiplicado por un escalar? Exactamente, la divergencia de un vector multiplicado por un escalar. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que lo que tengo que poner aquí es el escalar por la divergencia del vector, y esto es lo que tú me decías hace un momentito. Es la divergencia de un escalar por un vector. Entonces, fíjense que en este lugar lo que yo tengo es esta parte de la expresión, es esta de aquí. Entonces, puedo escribir esta expresión en términos de las otras dos, es decir, lo paso con signo negativo para el otro lado y hago la integral. Entonces, en la integral, lo que me queda es que el potencial de phi r es igual a 1 entre 4pi epsilon 0, y entonces el primer término de esa integral, o sea, en lugar de escribir esto, voy a escribir divergencia del vector por el escalar. Entonces, eso lo que quiere decir es que aquí va divergencia del vector por el escalar. Entonces, aquí es la divergencia del vector multiplicado por el escalar y por el diferencial de B'. Bueno, a ver, ¿quién me puede ayudar con el siguiente término? ¿Cuál sería el siguiente término? A ver, 1 entre 4pi epsilon 0. ¿Qué más? Integral. Y luego, sobre el volumen. Sobre el volumen. A ver, ¿quién me dice que sigue ahí? Bueno, sigue
Ajá, dime. Ay, es que como que no se oye tu micrófono, creo. A ver, bueno, entonces lo que sigue, el término que acabo de poner es este de aquí, entonces ahora tengo que poner este término de aquí. Y este término de aquí es el escalar, que es 1 entre R menos R', por la divergencia de P de R'. Y todo esto por el diferencial de B'. Bueno, y no me tengo que olvidar de que aquí hay un signo menos, porque cuando pase este para el otro lado, este va a pasar con signo menos. Bueno, entonces, entonces tengo esta expresión, ¿ok? Y me gustaría escribirla de una manera, pues, alternativa. Eh, entonces, vamos a escribirla aquí y le voy a hacer unas pequeñas modificaciones. Ay, no, lo quiero en azul eso. No, a ver. Centro, eso, y ahora verde, ahora sí. Entonces, esto es igual a 1 entre 4pi epsilon 0. Bueno, y entonces ahora me doy cuenta de que aquí tengo la integral de volumen de una divergencia. Entonces voy a utilizar el teorema de la divergencia y voy a escribir esto como una integral de superficie como P de R' entre R menos R', punto el vector normal de superficie sobre la superficie, ¿no? Entonces aquí utilicé el teorema de la divergencia. Y en esta expresión, a esta no le voy a hacer nada, nada más la voy a escribir un poquito diferente. Y entonces lo que me queda es la divergencia de P de R' entre R menos R' por el diferencial de B'. Bueno, entonces me quedó esta expresión para el potencial de un material que tiene cierta polarización. Entonces vamos a tratar de entender qué quiere decir todo esto. Vamos a tratar de entender qué quiere decir esta expresión de aquí. Bueno, entonces para eso voy a escribir el potencial electromagnético de un conjunto de cargas. A ver, ¿quién me puede decir cuál es el potencial electromagnético de un conjunto de cargas? A ver, ¿cómo se escribía el potencial electromagnético de un conjunto de cargas? Creo que lo había notado por ahí la vez pasada. Este, no me acuerdo, a ver si lo... No, pues no lo puse aquí, pero esto es, creo que lo puse en las notas anteriores, pero no importa, ¿no? Esto hay que sabérselo, pues. Entonces, a ver, pues esto es de electromagnetismo, ¿no? A ver si así se acuerdan de qué era esto. A ver, ¿qué? Rho de R'. A ver, ¿alguien me puede decir? ¿No? Bueno, hay que ponerse a estudiar, ¿eh? Este tipo de conocimientos son esenciales para ser ingeniero físico, pues. Bueno, entonces, este es el potencial de una densidad de carga ρ en un, es el potencial electromagnético de una densidad de carga ρ. Entonces, me lo voy a llevar para acá y voy a tomar otro como y vamos a poner un más aquí porque ahorita van a ver a qué me refiero con esto. Bueno, entonces,
Pero esta es una carga volumétrica y yo aquí podría tener una carga superficial. O sea, aparte de tener una distribución de una densidad de carga volumétrica, puedo tener una densidad de carga superficial. Entonces, por ejemplo, puedo encontrarme en una situación en donde tengo un volumen, aquí adentro tengo una densidad de carga, y resulta que aquí sobre la superficie también tengo una densidad de carga superficial. Entonces, digamos, este es el caso más general en el que tengo dos distribuciones de carga, una densidad de carga superficial y una densidad de carga volumétrica. Bueno, entonces, fíjense que esta expresión de aquí, esta de aquí, se parece mucho a la expresión de arriba. Esta de aquí se parece mucho a esta expresión de aquí arriba. Y esta de aquí se parece mucho a la expresión de arriba, porque tengo 1 entre 4 pi epsilon 0. Luego tengo una cosa aquí arriba que no sé bien qué es, pero tengo R menos R' en el denominador y el diferencial de B'. Y aquí tengo lo mismo. Tengo el diferencial de B' y aquí tengo el diferencial de S', y aquí tengo el diferencial de S', y aquí tengo R menos R' y aquí tengo 1 entre 4 pi epsilon 0. Entonces, lo que yo puedo decir es, pues claro, lo que pasa es que toda esta cosa de aquí, todo esto, es como si fuera una densidad de carga superficial. Y todo esto es como si fuera una densidad de carga volumétrica. Entonces, por eso defino una densidad de carga superficial de polarización que es igual a la polarización por el vector normal de superficie. Y en esta ecuación de aquí, en esta parte de esta relación, lo que veo es que la densidad de carga de polarización es igual a menos la divergencia de la P de R, ¿no? Bueno, ¿por qué tengo este menos? Pues porque aquí tengo un menos, ¿no? Este menos de aquí corresponde a este menos de aquí corresponde a este menos de aquí, ¿ok? Por eso. Bueno, entonces, en lugar de pensar en términos de la polarización, para pensar en un material magnético, lo que puedo hacer es pensar en términos de densidades de carga de polarización. Entonces, tengo una cosa que se llama la densidad superficial de carga de polarización y tengo otra cosa que se llama la densidad volumétrica de la carga de polarización. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a hacer un ejemplito y vamos a ver qué quiere decir cada una de esas cosas. O sea, vamos a tratar de entender de dónde surgen esas cargas de polarización y por qué están ahí, ¿no? Bueno, entonces, vamos a suponer que tengo un cilindro, o sea, que tengo una barra, pues, ¿no? Tengo una barra y esa, o sea, esta es una barra recta, entonces, es así. A ver. Entonces ahí me queda. A ver, permítame tantito. Estas rayitas todavía me cuestan mucho trabajo. Ahí está. Y entonces esta es una barra recta. Y voy a suponer que esta barra recta tiene una polarización P que va a lo largo de la barra. Entonces, para hacerme la vida simple, voy a suponer que este es el eje Z, ¿no? Y que el eje Z entra aquí en el material
y aquí tengo el eje X y aquí tengo el eje Y. ¿Ok? Entonces me voy a preguntar cuáles son las cargas de polarización en este material. Entonces, bueno, entonces vamos a empezar por la densidad superficial de la carga de polarización. Y entonces, según lo que decía mi cálculo, en la hoja anterior, esto era P punto el vector normal de superficie. Entonces, en realidad tengo una, dos y tres superficies diferentes, ¿no? Entonces, digamos que esta es S1, que esta es S2 y que esta de aquí es S3. Entonces, voy a tener cargas de polarización sobre las superficies 1, 2 y 3. Bueno, una cosa muy importante de esta expresión es que si se fijan en el cálculo anterior, en esta expresión, esta cosa está dentro de una integral de superficie. O sea que la densidad de carga superficial hay que evaluarla sobre la superficie en la que estoy, porque esta expresión nada más es válida sobre la superficie, ¿no? En el interior de la superficie, quién sabe, ¿no? Entonces, esto hay que evaluarlo adentro de la superficie y eso lo voy a representar de esta manera, ¿no? Entonces, en la superficie 1, la carga de polarización es P punto N sobre la superficie 1, ¿no? Entonces, como P es constante, aunque lo evalúe sobre la superficie 1, me sigue dando P porque es constante. Y nada más que el vector normal de superficie, pues es el vector normal de superficie de la superficie que le corresponde, ¿no? Entonces, ¿qué superficie le corresponde? ¿Qué vector normal de superficie tiene esta superficie de aquí? Menos K. Menos K, exactamente. Entonces, el vector P es P por K, porque está en la dirección K, ¿no? Si quieren lo ponemos aquí. P es igual a K por P. Y el vector normal de superficie es punto menos K. Y entonces aquí esto me da menos P. Entonces, la densidad de carga superficial es igual a la magnitud del vector de polarización multiplicado por un menos. Vámonos a la superficie 2. S2. Entonces, sigma P es igual a P.N. Y aquí, pues igual hubiera sido bueno que le pusiera eso sobre la superficie S2. Entonces, pues el vector de polarización sigue estando en la misma dirección, pero el vector normal de superficie ahora es K. Entonces, el resultado que me da es P. Bueno, y sobre la superficie 3, también tengo sigma P, que es igual a P.N sobre la superficie 3, igual a P por K. Y a ver, ¿quién me dice cuál es el vector normal de superficie sobre la superficie 3? ¿Perdón? UR, muy bien. O sea, el vector radial en coordenadas cilíndricas. O sea que si yo a este cilindro lo veo de frente, entonces este cilindro tiene el eje Y así y el eje X así, y el vector UR es un vector, el vector UR en coordenadas cilíndricas es un vector radial. Bueno, entonces a ver, ¿quién me puede decir cuánto da esto de aquí? 0. 0, exactamente. ¿Por qué da 0? Porque es perpendicular. Porque este vector de aquí y este vector de aquí son perpendiculares, ¿no? El vector K es un vector que sale de la hoja, en este caso, ¿no? El vector K está saliendo de la hoja, entonces UR y K son perpendiculares y esto da 0. Bueno, y entonces ahora la única pregunta que me falta responder es, ¿quién es el vector, cuál es la densidad de carga de polarización? Bueno, y según los cálculos que acabo de hacer, pues esto es la divergencia de P. Entonces, ¿cuánto es la divergencia de P?
Menos 1. No, a ver. A ver, la divergencia, ¿cómo se calcula? A ver, dígamelo en términos de las componentes de P. La derivada parcial Ajá. con respecto a X de P. Con respecto eso. Sería P. Bueno, entonces, a ver, ¿cuánto da la divergencia de P? P. No, Cero, no. ¿no? ¿Por qué cero? Exactamente. Cero, ¿por qué? Porque no depende de ninguna de las variables de la posición. P no Eh, depende de ninguna. Exactamente. Dijimos que P era constante, ¿no? Entonces, Px en este vector que tengo aquí, Px es igual a cero, Py es igual a cero y Pz es igual a P. Entonces, este es cero, y el único que podría ser diferente de cero es este. Pero este de aquí yo había dicho que es constante. Este de aquí es constante. Entonces, esto de aquí tiene que ser forzosamente igual a cero. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué quiere decir o sea, ¿por qué me salió cero aquí, menos P aquí y cero aquí, ¿no? Entonces, para eso, vamos a hacer un dibujito en donde, bueno, entonces esta es la barra vista de lado, ¿no? Es esta misma barra que tiene una polarización en esta dirección. Bueno, entonces, si la polarización está en esta dirección, eso quiere decir que los dipolitos que tenemos adentro de este material están todos orientados en esta dirección, porque acuérdense ustedes de que P era igual a la suma de los dipolitos, ¿no? De todos los dipolitos que había en un diferencial de volumen, dividido entre el diferencial de volumen. Y esto lo habíamos escrito así. Entonces, esto quiere decir que los dipolitos, o sea, si P está en esta dirección, entonces eso quiere decir que este dipolo o estos dipolitos también están apuntando en esta dirección. Están todos apuntando en la misma dirección. Entonces, si yo dibujo un átomo, vamos a dibujar un átomo. Entonces, si yo dibujo un átomo y con su momento dipolar eléctrico, pues el momento dipolar eléctrico que le dibujo tiene que estar en esta dirección. Entonces, sí, entonces entonces esto quiere decir que este dipolito que está aquí, uy, a ver, permítame un segundito. Según yo iba a ser bien rápido, pero no va a ser tan rápido. Entonces, quiere decir que los dipolos de este material están así, ¿no? Y así, y así, y así. Y si bueno, obviamente de este lado del material va a haber otra capa de dipolos. O sea, aquí adentro del material va a haber otra capa de dipolos igualita. Aquí. Y de esta capa de dipolos al lado va a haber otra capa de dipolos. Y así hasta que me vaya del otro lado, ¿no? A ver. Entonces, de este lado va a haber otra capa de dipolos y de este lado va a haber otra capa de dipolos. Bueno, y estos dipolos los vamos a borrar.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, acuérdense ustedes que si un dipolo estaba en la dirección P, o sea que si yo tenía un dipolo P, entonces ese dipolo P estaba hecho, por un lado, de una carga, de una densidad de carga negativa de un lado, y del otro lado, una densidad de carga positiva. O sea que el dipolo que está apuntando en esta dirección debe tener una densidad de carga positiva de este lado y de este lado debe tener una densidad de carga negativa. Entonces, eso quiere decir que aquí tengo densidades de carga negativa. Y esto quiere decir que de este lado debo tener densidades de carga positiva. Entonces, no es nada sorprendente que en la superficie 1, que es la de aquí a la izquierda, tenga esta densidad de cargas negativas. Y no es nada sorprendente de que de este lado, que es S2, tenga una densidad de cargas positivas. Acuérdense aquí, sigma P es igual a menos P, y de este lado, sigma P es igual a P, ¿no? Esto es lo que obtuve hace un momentito, menos P y P. Y entonces aquí tengo carga positiva y aquí tengo carga negativa. Entonces no tiene nada de raro eso. Bueno, ahora, ¿por qué sobre la superficie la densidad de carga es igual a 0? ¿No? ¿Por qué esto? Bueno, pues imagínense ahora que estos átomos están sobre la superficie. Entonces, si estos átomos están sobre la superficie, este átomo de aquí tiene carga negativa de este lado y este átomo de aquí tiene carga positiva de este lado. Entonces, las cargas de estos dos se cancelan entre ellas. Y lo mismo ocurre aquí, ¿no? Aquí tengo positiva, ¿no? Y aquí tengo negativa. Bueno, entonces, estas cargas de aquí se anulan entre ellas. Hay una anulación de las cargas aquí. Y aquí también hay una anulación de las cargas. Entonces, como las cargas se anulan en esa zona, entonces la densidad de carga superficial es igual a 0. Bueno, y ahora, ¿por qué la densidad de carga volumétrica, esta de aquí, o sea, por qué me salió que ρP es igual a 0? Bueno, pues por exactamente el mismo motivo por el que la densidad de carga superficial se hace 0. Porque si sobre la superficie ocurre esta cancelación, en el interior del material va a ocurrir una cancelación parecida, ¿no? Y entonces, como ocurre esta cancelación, la densidad de carga de polarización es igual a 0. Bueno, otra cosa muy importante es que en este ejemplo que estoy haciendo aquí, la densidad de carga de polarización, la densidad de carga de polarización es, a ver, permítame tantito. Bueno, a ver, ahorita voy a tener que borrar esto. Y bueno, ya había puesto que esto era 0 aquí arriba, entonces no hace falta que lo... Bueno, entonces lo que les decía es que otra cosa que es muy importante es que en este caso la polarización es constante. Entonces, como la polarización es constante, la carga negativa que tengo de este lado es igual a la carga positiva que tengo de este lado, porque los dos tienen el mismo momento dipolar. Si esta polarización no fuera constante, o sea, si fuera, por ejemplo, si fuera creciendo con la distancia, o sea, por ejemplo, si dependiera de Z,
Entonces, esta carga de aquí, la carga negativa de aquí, sería diferente que la carga positiva y no habría anulación entre las dos cargas. Entonces, eso sería equivalente a suponer que el momento dipolar, en lugar de ser constante, va creciendo a medida que, o va decreciendo, no importa lo que sea, va creciendo o decreciendo a medida que me muevo sobre el eje Z. Bueno, a ver, déme un momentito para hacer las capturas de pantalla. Y ahorita pasamos a y ahorita continuamos platicando de esto. Bueno, entonces, por ejemplo, a ver, ¿cómo modificarían este ejemplo que yo tengo aquí para que la densidad de carga de polarización no me salga cero? ¿Qué modificación le harían? Modificar la polarización. A ver, perdón, no te escuché bien. Que la polarización no fuera constante. Que la polarización no fuera constante, exactamente. Por ejemplo, si tú hicieras P igual a, por ejemplo, Z entre L por menos 1 por P, ¿no? Es solo un ejemplo, pues. Y en la dirección K, entonces esta cosa de aquí es una función que crece hacia la derecha. Déjenme ponerla, a ver, déjenme ponerlo de otra manera. Déjenme ponerlo, digo, es lo mismo, pero vamos a hacerlo así. Es solo un ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, la polarización, si la barra empieza aquí y termina aquí, a una distancia L, entonces la polarización P en este dibujo empieza siendo P aquí, ¿no? Empieza valiendo P aquí, o P0 si quieren, para que no se confundan esta y esta, y va disminuyendo hasta que en L se hace 0, ¿no? Entonces tendrían este caso. Bueno, fíjense que en este caso la divergencia de P, que es igual a la parcial de Px con respecto a X, más la parcial de Py con respecto a Y, más la parcial de Pz con respecto a Z. Entonces, acuérdense que este era 0, que este también es 0, y este de aquí sería la parcial con respecto a Z de 1 menos Z sobre L por P0, y esto sería igual a menos P0 sobre L, ¿no? Entonces, en este caso, en este caso, la divergencia de P, ¿no? Que si le cambio el signo es la densidad de carga de polarización, ¿no? Con un signo menos aquí afuera y con un signo menos aquí afuera. Entonces, este signo ya sería más. Entonces, esto me daría lugar a una densidad de carga de polarización diferente de 0. Y esto ocurre porque la polarización está cambiando a lo largo del eje Z, ¿no? De hecho, está disminuyendo a lo largo del eje Z. Entonces, como está disminuyendo a lo largo del eje Z, entonces eso quiere decir que cuando tengo dos dipolos, como tenía en el caso anterior, o sea, como tenía aquí, por ejemplo, como tenía en este caso, vamos a verlo así. Entonces, tengo dos dipolos, vamos a dibujar nada más dos. Entonces, como esta P está decreciendo en esta dirección, entonces quiere decir que
esta carga de aquí, la carga que tengo aquí, no alcanza a compensarse con esta otra carga de aquí. Porque esta carga tiene un valor diferente que esta carga, ¿no? Si yo les dibujo aquí Q y aquí menos Q, por ejemplo, Q1 y esta es Q2, aquí Q1 es diferente a Q2, porque P no es constante. Entonces, como no hay cancelación de estas cargas, entonces la densidad de carga de polarización ahí es diferente de 0, ¿ok? Entonces, por eso puede ocurrir que la carga de polarización sea diferente de 0. Pero, digamos, esto es un ejemplo de un caso en el que puede haber una densidad de carga volumétrica diferente de 0. Pero vamos a regresar a nuestro ejemplo anterior. Bueno, entonces, regresemos al ejemplo anterior y a ver, ustedes recuérdenme entonces aquí, ¿cuáles son las cargas de polarización sobre la superficie? Entonces, a ver, teníamos sigma P sobre la superficie 1 era igual a menos P, ¿no? Sobre la superficie, entonces aquí les pongo, a ver, regresemos al ejemplo anterior. Entonces, y sobre la superficie 2, sigma P es igual a P. Sobre la superficie 3, sigma P es igual a 0. Y en el volumen, sobre el volumen, tenemos que ρ P era igual a 0, ¿no? Bueno, entonces, si yo calculo la carga de polarización total de este sistema, me va a dar que tengo la superficie de la izquierda por la densidad de carga de polarización sobre la superficie 1, más la superficie de la derecha por la densidad de carga de polarización de la superficie 2, más la superficie 3, porque esta es diferente a estas dos, ¿no? Esta es la superficie del cilindro, por la densidad de carga de polarización sobre la superficie 3, más la densidad volumétrica de polarización por el volumen de la muestra. Pero resulta que esta es menos P, entonces tengo S por menos P. Esta es P, entonces tengo S por P. Y aquí tengo S3 por SP, pero esta de aquí es 0. Entonces aquí me da 0. Más esta que también es 0, me da 0. Y esto me da 0. O sea que la densidad de carga de polarización neta me salió igual a 0. Ahora, la pregunta es, en un material de la realidad, los átomos son neutros. Entonces, ¿qué esperarían ustedes de las densidades de carga de polarización? O sea, ¿qué esperarían de la carga de polarización neta en cualquier material, pues? Que fuera 0 también. Que fuera 0 también, exactamente, porque como todos los átomos, o sea, como yo les mostré el átomo de la molécula de agua la otra vez, la carga neta es 0, lo que pasa es que está redistribuida, ¿no? Pero no importa porque la carga neta es 0. En este caso, la carga neta fue 0. Bueno, en este caso yo pude hacer S por sigma P porque la sigma P era constante sobre la superficie. Y yo pude hacer ρ P por B porque ρ P era constante sobre todo el volumen. Pero en general, la carga de polarización neta se tiene que calcular como la integral sobre toda la superficie del material por la densidad de carga de polarización más la integral de volumen de la densidad de carga de polarización sobre todo el volumen. Y esta debe ser 0. Bueno, entonces yo acabo de mostrar que en este ejemplo la carga de polarización neta en este ejemplo fue 0. Y lo que les estoy diciendo aquí es que la carga de polarización neta en cualquier otro ejemplo, no importa cómo sea ese ejemplo, debe ser también 0. O sea que este resultado debe ser completamente general. La densidad de carga de polarización en cualquier material debe ser 0. Bueno, ese es uno de los problemas de su tarea.
tienen que demostrar que esta densidad de carga total del material es 0, ¿ok? Entonces, pues ahí van a tener que usar el teorema de la divergencia y el teorema, bueno, van a tener que usar el teorema de la divergencia, pues. Bueno, entonces, vamos a terminar esto. Déjenme verificar que tengo todos los apuntes de esta clase. Bueno, entonces, entonces vamos a ver qué quiere decir esto. Bueno, entonces acuérdense que al principio de esta clase escribimos, bueno, en el curso de electromagnetismo, pues, ustedes vieron la ley de Gauss. Y la ley de Gauss para el campo eléctrico solito decía que epsilon 0 por la integral de superficie del campo eléctrico, así, es igual a la carga encerrada, ¿ok? Bueno, y entonces esta es una superficie S y la Q, esta Q de aquí, se calcula como la integral de la densidad de carga por el diferencial de volumen en este volumen, donde este es el volumen y la superficie es la superficie que, esta superficie de aquí es la superficie que cubre a este volumen. Entonces, por eso se le llama carga encerrada, porque es la carga que está adentro de este volumen. Bueno, entonces, lo que me acabo de dar cuenta ahorita es que en los materiales, si yo quiero tomar en cuenta el hecho de que un material puede estar polarizado, entonces, aparte de que hay cargas normales, también puede haber cargas de polarización. Y las cargas de polarización, como ya lo vimos, pues son la carga de polarización encerrada en este caso, sería la integral sobre el mismo volumen que tengo encerrado en esta S, pero de la densidad de carga de polarización. Y entonces me quedaría esta expresión así, ¿no? Entonces, a la ley de Gauss lo que hice fue agregarle la carga de polarización, que ya vimos que es posible que tengan los materiales que están, que tienen la capacidad de responder al campo eléctrico porque están hechos de dipolitos. Bueno, entonces, si escribo QP como esto de aquí, ¿no? Entonces, si escribo esa QP como lo que es la integral de ρP por el diferencial de B, entonces esto es igual a menos la divergencia de P por el diferencial de B, porque ρP es menos la divergencia de P por el diferencial de B, sobre este volumen de aquí. Entonces ahora aplico el teorema de la divergencia, y el teorema de la divergencia dice que esto lo puedo escribir como una integral de superficie de P.n por el diferencial de superficie. Entonces, esta cosa de aquí la puedo intercambiar por esta Q de P. Y entonces la ley de Gauss me queda como E.n por el diferencial de superficie. Y entonces, una cosa que uno puede hacer también es esta integral de aquí la puedo pasar para el otro lado. Y entonces, del otro lado, lo que me queda es que epsilon 0 por E más P, porque este lo pasé para el otro lado, punto N por el diferencial de superficie es igual a la carga.
Y aquí se define una nueva cantidad física que es el vector de desplazamiento, que es igual a epsilon 0 por E más P. Y esta cantidad de aquí la puedo meter adentro de esta integral y entonces lo que me queda es d punto n por el diferencial de superficie es igual a Q. Bueno, entonces esta de aquí es la mera ley de Gauss. Esta es la que realmente recibe el nombre de ley de Gauss. Esta es la que ahora recibe el nombre de ley de Gauss cuando estoy en un material que tiene respuesta al campo eléctrico. Entonces, la D involucra a la P e involucra a la E. Bueno, entonces déjenme escribir 3 resultados importantes que me salieron aquí. Entonces, por ejemplo, uno de esos resultados importantes es que dije que la ley de Gauss ahora debía incluir a las cargas de polarización. Otro resultado importante es este de aquí. Y otro resultado muy importante es este de aquí. Déjenme escribirlos todos y van a ver que cuando uno los escribe todos juntos tienen mucho sentido. Bueno, entonces, la ley de Gauss, o sea, la primerita que escribimos, decía epsilon 0 por la, a ver, y lo voy a escribir de una manera un poco más, sugerente, es igual a Q más QP. ¿Ok? Entonces, esta era la ley de Gauss. Lo que hice fue agregarle las cargas de polarización. Bueno, entonces ahora escribo la siguiente que me salió, que era, la voy a escribir al revés, era P.N por el diferencial de superficie igual a menos QP. Y la otra que me salió es que la integral de D.N por el diferencial de superficie es igual a Q. Y una cosa muy importante que me había salido es que epsilon 0 por E más P es igual a D. Y a mí esta ecuación me gusta mejor escribirla así. D menos P. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues muy simple. Quiere decir que el campo eléctrico, o sea, fíjense en el campo eléctrico aquí. Aquí está el campo eléctrico y estas son las que lo producen. Entonces, quiere decir que el campo eléctrico, o si quieren, pónganle la epsilon 0 también para que tenga las mismas unidades que la P y la D. El campo eléctrico es producido por Q y QP. Es lo que quiere decir esta ecuación. El campo eléctrico tiene estas dos fuentes. O sea, las cargas normales que uno pone con sus fuentes de voltaje y con sus placas de metal, etcétera, etcétera. Y la QP, que esta es la respuesta del material. O sea, esta es la respuesta del material. O sea, cuando el material está polarizado, porque está respondiendo al campo eléctrico, entonces surge una carga de polarización. Y el campo eléctrico es el efecto neto de las dos cargas. O sea, de las cargas de polarización y las cargas que uno pone como experimentador. La P, por otro lado, a ver, ustedes díganme quién produce a la P entonces, según esta ecuación. Las cargas de polarización. Por las cargas de polarización, muy bien. O sea, la P es producida por las cargas de polarización. O sea que esta de aquí, la P, es la respuesta del material. Esta es la respuesta
del material. Y aquí yo puse QP es la respuesta del material. Bueno, aquí también esta QP es la respuesta del material. Entonces, otra vez, la E es el efecto de las cargas que yo puse a mano con mis fuentes de voltaje. Y esta de aquí es la carga de polarización que surgió porque el material se polarizó. Y la P es la polarización del material que está producida por las cargas de polarización. Y la D es producida por Q nada más. O sea que quiere decir que a la D la producen las cargas normales que yo pongo con mis fuentes de voltaje. Y a la D no le importa la respuesta del material. Y luego finalmente veo esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí dice exactamente lo mismo. Dice, el campo eléctrico E es igual al efecto de las cargas normales más el efecto de las cargas de polarización. Nada más que aquí hay un signo medio inconveniente que estorba a la hora de explicar esto, pero que es muy fácil ver de dónde viene. Este signo menos de aquí viene de que las cargas de polarización yo las definí con un signo menos, o sea que aquí aparecen con un signo menos. Entonces, en lugar de que las cargas de polarización produzcan AP, menos las cargas de polarización producen AP. Entonces, aquí uno como que esperaría encontrar una suma para poder decir el campo eléctrico es la suma del efecto de las cargas normales y las cargas de polarización, pero pues en realidad aquí hay un signo menos, pero ese signo menos es accidental. Y más adelante en el curso vamos a ver que justamente este signo menos que tengo aquí es el responsable de que los materiales sean dieléctricos. Entonces déjenme les explico muy rápidamente qué quiere decir eso. Imagínense que ustedes tienen una carga negativa aquí. Bueno, esas las estábamos pintando en rojo. Entonces tengo una carga negativa aquí y tengo una carga positiva aquí. Y esto es como una molécula, ¿no? Entonces, entre estas dos cosas hay un enlace y entonces esta carga es positiva y esta carga es negativa, ¿no? Entonces vamos a suponer que hay un campo eléctrico externo. Entonces, este campo eléctrico externo, ¿qué le hará a este sistema de dos cargas? ¿Qué les hará? A ver, ¿quién me puede decir? La va a rotar. La va a rotar, exactamente. La positiva va a sentir una fuerza para acá y la negativa va a sentir una fuerza en la dirección contraria, porque fuerza es igual a carga por el campo eléctrico. Entonces, si esta carga es positiva, la fuerza está en la misma dirección que el campo eléctrico. Pero si esta carga es negativa, entonces la fuerza va en la dirección contraria al campo eléctrico. Entonces, lo que hace este campo eléctrico es tender a la situación en la que la carga positiva está así y la carga negativa está así. O sea que el campo eléctrico va a tratar de alinear al momento dipolar en esta dirección. O sea, si el campo eléctrico está en esta dirección, entonces el momento dipolar está en la misma dirección, porque se alinean las cargas debido a las fuerzas electrostáticas. Entonces, eso quiere decir que la E y la P deberían estar en la misma dirección si este es el mecanismo de polarización, ¿no? Bueno, pues resulta que la mayoría de los casos, todos los mecanismos de polarización que hay, salvo excepciones muy esotéricas, hacen que esto ocurra. Entonces, la E y la P están en la misma dirección. Pero si ustedes se fijan, si la E y la P están en la misma dirección, la P, como tiene este signo negativo, en lugar de ayudar a la E, va en contra de la E. Y ese es justamente lo que quiere decir dieléctrico. Di quiere decir que va en contra. Y eléctrico, pues quiere decir eléctrico, ¿no? Entonces, quiere decir que el comportamiento de este material va en contra del campo eléctrico.
O sea, va en la dirección contraria. Entonces, justamente este signo de aquí, que sale como medio por accidente, es el responsable de que los materiales sean dieléctricos y no paraeléctricos. O sea, si ustedes se fijan, no hay, en el temario de este curso, no hay materiales paraeléctricos, porque es un fenómeno que solamente se puede producir artificialmente, ¿no? Es un fenómeno que no ocurre de manera natural en la naturaleza. O sea, uno tiene que mover las cosas para que el material responda en la dirección contraria, ¿no? Yo les platicaba que eso ocurre en el curso de electromagnetismo, les platicaba que eso ocurre en los metamateriales, ¿no? Hay metamateriales en donde que están hechos a mano, pues, o sea, tienen como que le hacen grabados por medio de litografía a los materiales y entonces logran hacer que en lugar de que los dipolos se alineen en la misma dirección que el campo eléctrico, se formen momentos dipolares que en realidad están en la dirección contraria que el campo eléctrico, ¿no? Entonces, esos materiales, en lugar de ser dieléctricos, son paraeléctricos, pues. Pero son artificiales, pues la naturaleza no tiene por sí sola un mecanismo que haga que los dipolos se pongan en la dirección contraria, ¿no? Bueno, entonces, pues yo le voy a dejar hasta aquí. Y me gustaría saber si tienen dudas, preguntas.